Estás escuchando Trampantojo Cultural, un podcast de Rocío Bermejo. Hola, estás escuchando Trampantojo Cultural, un podcast sobre industrias culturales y mercados artísticos. Soy Rocío Bermejo y hoy vamos a hablar sobre videojuegos e eSport. Y para ello tenemos aquí a Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Álvaro, cuéntame un poquito de tu trayectoria, cómo empezaste en todo este mundo, qué es lo que estás haciendo actualmente, proyectos actuales. Pues mira, todo empezó a través de unas prácticas universitarias que yo accedí a la agencia What the Fab, que es una agencia de contenido multimedia, y a través de ella pues comentaron que había pues una oferta acerca de periodismo de eSport y videojuegos, y yo accedí a ella. Y bueno, en ella pues hemos ido trabajando con La Razón, El Plural y Neox Games, dotando de contenidos de esta temática dentro de cada medio. Y bueno, paulatinamente en estos últimos 3 años pues hemos ido entrevistando y haciendo participaciones en los eventos más populares como los de Ibai Llanos, entrevistando a los streamers más famosos como Perchita, como Tanizen y demás, y también a las personalidades que, bueno, que sacan adelante esto de las oficinas dentro de los clubes de eSport. Y bueno, actualmente estoy trabajando todavía en esta agencia y además tengo mis proyectos aparte, como son los periféricos, un proyecto de tertulias acerca del sector con otros profesionales de la industria, y en ello pues lo que hacemos es poner un poco al día las competiciones, hablar un poco de cómo está la actualidad y demás, y lo que quedará por venir. Genial, pues quería preguntarte, primero ya que has empezado diciendo tu trayectoria de la agencia y de los periféricos, ¿cómo surgió los periféricos? ¿Por qué? ¿Qué necesidad queríais cubrir un poco de dar voz a gente más pequeña y cómo habéis ido creciendo? Porque habéis recibido premios y demás. Entonces, ¿cómo fue ese proyecto, ese proceso hasta que estáis en el punto en el que estáis ahora? Un poco redundante, pero... Pues mira, al final yo creo que era una necesidad que había que cubrir dentro del sector, porque es cierto que existen otro tipo de tertulias, pero ya con otro ambiente y otra tesitura. Al final lo que vemos es que los grandes equipos, las grandes competiciones están cubiertas por ese tipo de personas y este tipo de profesionales, pero las bases estaban descubiertas, como el que dice. Entonces, hace poco más de un año, estamos empezando el segundo curso ahora, me topé con Faustino Sánchez Guindo, que es el CEO de Valientes Emprendedores, la empresa matriz que lleva el programa de tertulias, y decidió pues contarme todo el proyecto, en qué consistía y demás. Y yo me vi muy interesado por lo que te comento, porque al final las personalidades que están ya ahí arriba pues han pasado por otra trayectoria que los que estamos entrando en estos últimos años no hemos tenido, no nos hemos visto capaces de poder recorrer el mismo camino en tan poco tiempo para ponernos a la altura. Entonces, pues estamos trabajando, ya creo que somos una plantilla de 15, perdón si me dejo a alguien, pero nos hemos repartido el programa como tal en 3 días, de Valorant en los lunes, de League of Legends los martes y Gaming y Freestyle los jueves. Y bueno, lo que hemos hecho es eso, ir poniendo un poco sobre la mesa y sobre el papel tanto las competiciones profesionales que estamos teniendo dentro del LVP o GGTech, como así un poco la parte más humilde y la que está desarrollándose en todo este entorno. Luego también, por otra parte, el tema del freestyle, que es prácticamente un hermano del entretenimiento dentro de eSport y videojuegos, que al final se está incluyendo dentro de esta temática por razones obvias. Al final, el entretenimiento, el gaming, el freestyle son como 3 piezas que encajan muy bien y que cada vez se están ocupando más nicho dentro de los millennials o los Z. Y bueno, pues de hecho nos atrevimos a lanzar nuestros propios premios en enero de este 2023. Y todo enfocado a un público amateur o semiprofesional, en el cual pues tanto personalidades de la comunicación, como staff, como jugadores, como industrias indie o pequeños proyectos startup dentro de esta industria, pues tenían la oportunidad de postularse para poder optar a nuestros premios que bueno, para mi gusto, sabiendo que tenemos una comunidad todavía emergente, oye, tuvieron un éxito bastante grande. Qué bien, me alegro un montón. La verdad que me parecen súper necesarios, porque es lo que tú dices, al final la gente que ya está arriba tiene relativamente poco tiempo los eSports, entonces entró como de casualidad un poco, mucho esfuerzo obviamente, pero un poco casualidad, pero la gente que venís después tenéis mucho más difícil ese ascenso, porque antes era como todo desierto, de empezar de cero, y ahora ya hay construido, entonces me parece súper necesario. También me parece muy curioso esta cosa de mezclar el freestyle
con los videojuegos, con los eSports. Por ejemplo, en Gamergy mezclan mucho música con todo lo que son las competiciones y el evento en general. Hay muchos también, pues eso, freestylers que se han metido de repente a Twitch y ahí es donde vamos ahora. ¿Qué pasa con Twitch? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pronosticas para los próximos años? ¿El crecimiento? ¿Tu opinión sobre la plataforma? Mira, yo creo que al final la gente ha buscado, o más que buscado, se ha encontrado con una necesidad cubierta, ya que los medios tradicionales no se la estaban dando. Y ahí Twitch ha jugado un gran papel con las bases de YouTube. Y me explico. Los creadores de contenido, porque digamos que el bruto va a ser los creadores de contenido, pues salen los influencers, salen los streamers, salen distintas posibilidades de poder crear comunidad y crear contenido. Ok, pues ¿por qué el freestyle, la música, se nutre también del entretenimiento de los eSports? Precisamente por esto. Yo creo que la definición de eSport a día de hoy no es en tanto competición, sino en entretenimiento. Si tú te vas a la final de la Super Bowl, a la final de la Champions, a cualquier evento deportivo que tenga una serie de características de una atracción popular muy grande, vas a ver música al lado. Sí. Y esos eventos adicionales hacen que mucha gente, de hecho, en la final de la Super Bowl, hubo más gente viendo la actuación de Rihanna que los minutos finales del partido. Qué fuerte. Que al final esos datos están ahí porque atraes a un target mayor, porque la música no entiende ni de géneros, ni de edades, ni de nada. Y al final tú puedes acercar un público que quizás tenías olvidado porque la temática principal puede no encajar dentro de sus gustos, y en cambio, si tú ya le metes un condicionante, como es en este caso la música, favorece a ello. Todo esto encima arrastrado a Twitch, todo esto arrastrado a que los clubes de eSport, que están fichando también freestylers como en Giants Piezas, en Case eSport, Gazir o Chuti en Team Heretics, pues es prácticamente una sinergia perfecta que lo que está haciendo es incluir un público que quizás podía estar algo más olvidado o que quizás no estaba teniendo una profesionalización que está teniéndose dentro del gaming y que se está dando un escaparate mayor que ayuda a que crezca. Vamos a hablar también un poco justo del target de los eSports, de los videojuegos, que en un principio como que se centra a la gente joven, pero realmente el abanico es enorme, realmente. Sí. ¿Cómo funcionan los clubes de eSport? Tú que has entrevistado a gente de clubes, ¿cómo empiezan los chicos desde tan pequeños? ¿Cómo luego después pues eso, hay gente de otros sectores que también participa? ¿Cómo al final toda esa sinergia que hablabas de la música lo hace con muchísimos sectores? Por ejemplo, el audiovisual es clave. Entonces, primero eso, cuéntame un poco cómo funcionan los clubes, cómo empiezan los chicos, qué es lo que hacen para intentar no demonizar tanto, porque a veces se demoniza, es que no hacen nada, están ahí jugando, no sé qué, pero realmente lleva eso un trabajo increíble. Entonces, cuéntame un poco. Sí, a ver, directamente yo no te lo puedo decir, pero sí que desde fuera y de las veces, claro, y experiencias que he tenido dentro, puedo decirte que no es oro todo lo que reluce en el sentido de, bueno, es que, pues como con los futbolistas, ¿no? Es que van un fin de a jugar un partido y cobran muchísimo. Hay un trabajo muy importante detrás que no se ve y que hay mucha gente ocupándose de estos jugadores y estas personas. Pongo el ejemplo de cualquier club de España. Nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, preparadores psicomotrices, ya dentro del audiovisual, realización, iluminación, community manager, personal de eventos, departamentos de comunicación. O sea, te acabo de dar cerca de 15 profesiones diferentes, o sea, que están haciendo que los 5 chavales que tienen un partido de Superliga de League of Legends un martes por la tarde hayan tenido un trabajo por detrás de preparación del meta, preparación de nutrición, vete con él a hacer ejercicio, prepara la campaña de no sé qué. O sea, hay un entorno profesional alrededor de los clubes que no solo se basa en decir, bueno, son 5 frikis que se han juntado, que por lo que hablábamos de demonizar. Sí. Entonces, esas yo creo que son las bases y la parte más importante, diría incluso, de que los clubes de eSport funcionen. Obviamente todo esto, pues, está desarrollándose cada vez más, aparecerán nuevas profesiones en torno a ello y que, por feo que pueda sonar, maman mucho del deporte tradicional porque quieren... La estructura es similar. La estructura deportiva es exactamente similar, exacto. Entonces, pues bueno, es una evolución ponderante.
Vamos a cambiar un poquito la temática. Seguimos más o menos en lo mismo. Has estado en una agencia de comunicación, como comentabas, has trabajado para medios como La Razón, como El Plural, Neos Gaming también en su momento, y por otro lado tienes los periféricos. ¿Cuál es la mayor diferencia o los matices distintos que ves tú entre los medios tradicionales y los nuevos medios, los medios amateur, esa libertad que a lo mejor te puede dar más un medio independiente? ¿Qué ves principalmente? No te quiero meter un berenjenal, No. La respuesta es muy sencilla, de hecho. El lenguaje. Todo está en el lenguaje. Al final, Los Periféricos es un programa multimedia, es un programa que se emite por Twitch, en streaming, en directo, y que se puede ver también en diferido al acabar cuando se quiera. ¿Qué ocurre con los medios tradicionales? Sí que es cierto que son dos plataformas distintas, porque una es una plataforma escrita y otra es una plataforma verbal. Pero el receptor puede no ser el mismo, aunque se busque el mismo target. Quiero decir, si tú tienes, me lo invento, tu hijo de 20 años que se tira jugando todo el día a Valorant, a Pokémon Unite y lo que sea. Ok. Y luego ese chaval quiere enterarse de cómo está su equipo favorito de League of Legends, lo más probable es que acuda a Twitch para decir, a ver qué programa hay que me cuente cómo ha jugado, si mi jugador favorito ha hecho esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero en cambio, si te vas a La Razón o El Plural, también es verdad que tenemos dividido un poco la temática o contenido que tenemos en cada medio. Pese a que los dos tengan una temática principal de lo que es la raíz de la página web muy política, en El Plural estamos utilizando una vertiente más deportiva, digamos, y gaming, mientras que en La Razón estamos utilizando una información algo más que yo llamo de corbata, de acuerdos, de business, etc. Y es un público muy distinto. Entonces, claro, aunque los dos busquen el mismo objetivo de informarse acerca de eSports, el lenguaje cambia mucho. Yo, por ejemplo, y hablando también mal, puedo decir, es que este tío es un cabronazo porque no ha hecho nada, porque es un perro, porque se ha tirado todo el rato en botlane intentando farmear y no ha hecho nada. Eso lo puedo decir en Twitch, pero en cambio La Razón... Tienes que ponerlo bonito. Incluso en El Plural, para poner el mismo ejemplo deportivo, digo, a la hora de farmear por botlane, Supa estuvo algo más descolgado por parte de... Y cambia todo el kit de la cuestión. Pero también, al ser una conversación fluida, verbal y con otro estilo, puedes acercarte a un público que está más enfocado a ello y que al final, pues, yo creo que va a ser el objetivo principal de toda esta industria. Y en cuanto a la industria española en concreto, sí. ¿Cómo nos ves? Porque yo, un poco más desde el desconocimiento, conozco las cosas básicas, siento que realmente la industria de los videojuegos en España es fuerte. Sí. Entonces, quiero que me des tu opinión sobre cómo ves a la industria española en concreto, ya aterrizando un poco en nosotros, incluso hispanohablante, latinoamericana también, porque LATAM es muy importante. Sí. Entonces, ¿cómo ves ese sector en España y países hispanohablantes? ¿Dentro de videojuegos e eSport o solo eSport? Ambas. Primero eSport, si quieres, y después videojuegos. Perfecto. Vale, pues en temática eSport hay una brecha muy amplia entre Latinoamérica y España, porque España está más enfocada al contexto europeo, mientras que LATAM está todavía desarrollando las bases. Aparte hay países que no tienen el mismo tipo de conectividad que tiene España, por ejemplo. Y bueno, por la parte, digamos, deportiva, yo creo que están las mismas ganas, la misma ilusión y el mismo formato de staff y de estructura empresarial dentro de los clubes. Ahora bien, las oportunidades económicas que hay entre Latinoamérica y España no son las mismas y de ahí que se genere tanta brecha. En cambio, a la hora de formación digamos de puestos de trabajo y demás, sí que veo que van un poquito más a la par, pero Latinoamérica yo creo que está desarrollando todavía el proyecto. Porque mientras que en el caso deportivo van a la par y la problemática que existe son las consecuencias económicas, en el caso de formación, ahí todavía están en desarrollo y no están, digamos, viendo ese nicho de actuación de decir, vamos a poder formar personal que esté vinculado a la organización para poder crear nuevos puestos de trabajo. En cambio, en lo que es en España, el apartado formativo está mucho más desarrollado. Veíamos hace prácticamente unos días los cursos que se están desarrollando en cuanto a tecnología, creatividad digital y demás en Voxel, que es la Escuela de Negocios, y otros cursos, como también los de Squarebox, que ya se enfocan más directamente a personal
de eSport y videojuegos. Hablando de videojuegos, las diferencias yo no creo que sean tan altas porque otro de los grandes puntos es que está muy globalizado el mundo. Entonces, a la hora de poder decir este juego se ha desarrollado en Estados Unidos, este en Japón o este en España, también digamos el DAFO que yo saco de todo esto es que las diferencias económicas o la apuesta que se toman en unas regiones u otras no son las mismas. También es verdad que a nivel tecnológico España es el tercer país del mundo y el primero de Europa que está más en boga en la evolución tecnológica y el 5G. Por lo tanto, yo creo que también eso es motivo de orgullo. Solo nos pasan, si no recuerdo mal, Corea o Japón, uno de los dos, y China, que al final son principales desarrolladores de esta tecnología. Entonces, pues bueno, también hay que tener en cuenta el factor de es que lo que hay en España es español, ¿sabes? Es español y como que no gusta del todo el producto nuestro. Sí. Y muchas veces se menosprecia por ello. Hablábamos el otro día en el podcast de cine exactamente de lo mismo. Claro. De que ahora se está haciendo muchas mejores, o sea, producciones mucho mejores, pero sin embargo seguimos con la etiqueta esa de es que como es español no es tan bueno. Y ahora, pues eso, aparece, por ejemplo, nos mudamos a eSport o a videojuegos, pero... Es como el meme este de se llama Miguel Gutiérrez y es una mierda, pero se llama Michael Goody y dices, oh Dios mío, es espectacular Michael Goody. Efectivamente, claro, en tu cabeza suena como mucho mejor. Claro, mucho más sofisticado y mucho más profesional y cualificado. Efectivamente, hay como muchísimo estigma con nosotros mismos y no entiendo por qué. Es que ya es un poco salirse de la conversación, pero creo que al final tenemos un poco esa visión de lo de fuera es mejor porque está más cualificado y somos el país de la fiesta. Entonces, a cubatas no nos ganan, pero a balconín sí, ¿sabes? Entonces, quiero decir que al final como que lo de fuera tiene otro tipo de estructuras profesionales que aquí como que lo conocemos desde dentro y sabemos lo que tenemos y parece que hay que lastrarlo más porque, bueno, sabemos cómo somos. Y yo creo que en muchas ocasiones nos estamos equivocando. Sí, vamos a cambiar otra vez, voy aquí de un lado a otro. Vamos a hablar de la parte social de los videojuegos y los eSports. Puedes tirar de experiencia personal si te apetece. ¿Cómo crees que ayuda a la gestión emocional, a la salud mental, a tener de repente una motivación en la vida? Porque hay muchos chavales que de repente con 15 años se ven súper perdidos, no les motiva nada y efectivamente están jugando todo el día a la Play, al ordenador, lo que sea. Pero realmente vamos a aprovechar eso. Sí. O sea, hay un nicho ahí enorme, estamos viendo que pueden salir de ahí. ¿Cómo crees que ayuda a los jóvenes esta industria, este sector? Es muy buena pregunta esa, porque es también un estigma el hecho de que sobre todo los padres o el público boomer, mejor dicho, dicen, no, es que el chaval está todo el día metido en el cuarto, no se relaciona con nadie. Mentira. O sea, tanto en calidad de espectador del streaming, porque el que se pone a ver Harry Sedal un viernes por la tarde en la tele, ese tampoco está interaccionando con nadie y está viendo como un ciervo está corriendo por el bosque. Entonces, al final, el streaming es lo mismo, lo que pasa que llevado pues, al contenido que le gusta. Aparte, que no se relaciona con nadie, en una partida de 5 contra 5, en simplemente ponerte a ver un directo en Discord con tus amigos o en poder estar, yo qué sé, participando en un foro, ahí te estás relacionando con gente. Puede ser de forma verbal o escrita. Veo un poco más de asocialismo las generaciones que nos han superado ya que la que estamos teniendo ahora, que al contrario, creo que estamos mucho más socializados que nunca. Y de hecho, se están formando proyectos en torno a Twitch de gente desconocida que, pues por querer pasar un rato o tener un hobby de, pues eso, de montar un podcast, de jugar en partidas con gente online y demás, pues está creando también sinergias entre personas. Creo que es un error pensar que la sociedad está estancada, que está perdiendo conectividad, y lo que sí que creo es que lo que está habiendo es una brecha generacional importante, más que nada porque los padres como que dan por hecho que ya tienen todo aprendido y que no tienen que esforzarse, vamos a llamarlo esforzarse, con sus hijos para decir, pues me voy a integrar con él y el que no me quiere escuchar es él porque al final él solo va a hablarme los jueguitos.
Y es como, a lo mejor tú tendrías que interesarte en por qué tu hijo está hablando todo el día de que se ha hecho una cuadra kill en no sé qué partida y que se lo ha gozado con sus amigos, o por qué está celebrando que la velada del año o el evento de Minecraft de Auronplay en no sé qué. Entonces yo creo que ahí es... Porque pueden tener culpa los chavales también de decir, joder, solo me relaciono con ellos, pero es como, tampoco se han esforzado, tampoco ha habido interés por parte de los boomers en decir si los millennials o los Z están haciendo algo interesante con sus vidas o por lo menos están disfrutando de algo. ¿Y por qué lo están disfrutando? Y que al final también es aprender a formar un equipo, o sea, a trabajar en equipo. Claro, o sea, genera muchos valores positivos. El tema del el espacio, o sea, el visual. Sí, como motriz. Justo, también. Que son un montón de capacidades que yo ahora mismo pues las tengo atrofiadísimas, que me parece que también son cosas buenas realmente, que se pueden sacar habilidades de eso. De hecho, perdona que te cortes, sí que es... yo soy de los que desde el aspecto psicológico considera que se gana más jugando que teniendo una conversación formal con alguien, por el hecho de que te pilla disfrutón, vamos a llamarlo disfrutón, ¿sabes? Que estás relajado, que estás haciendo pues algo que te gusta y que al estar interactuando con otra persona ya no solo estás ganando la confianza recíproca del uno del otro, sino que estás apoyándote en ciertas cosas con ese compañero. Hace unos días yo tuve un problema con un amigo mío. A la media hora nos metimos en partida sin hablarnos y acabamos partiéndonos la polla. O sea, quiero decir, aporta muchas cosas buenas el jugar. Hace poco pasó, ¿no? Que se pelearon Auronplay e Ibai por esto de los premios y tal, y al final como que lo resolvieron jugando. Un partido de FIFA, sí. Que fue como... O sea, es como muy aparte típico, de que eso realmente. aparte de eso tiene mucho más show de lo que es en realidad. Claro, pero que realmente la parte simbólica te puede pasar con tu colega perfectamente. Exacto. Y se aportan valores como la comprensión, como el apoyo, como el poder comprender la otra parte, la competitividad sana. O sea, aporta muchas más cosas de las que puede ofrecerte cualquier otro entorno, pero ya hablo de jugar, puede ser por videojuegos o tradicional, que de lo que pueda expresar directamente, pues, lo que te digo, el tener una conversación trivial de cualquier otro tema, que es como, ya, pero si al interlocutor no le interesa, ¿qué? No. ¿En qué queda eso? Y que al final también la pandemia, o sea, lo estoy sacando como mucho en los podcasts, pero es que me parece que es súper importante para entender las industrias culturales desde hace 2 años. Sí. Entonces, la pandemia también ha influido muchísimo en esto, de repente, gente que tiene una mala situación en casa, por ejemplo, o gente que le cuesta mucho relacionarse, gente que de repente lo está pasando mal porque está encerrado, sin más. Sí. Todo eso ha hecho que de repente, estando en tu casa, puedas trasladarte a otros sitios. Claro. La globalización tiene cosas malas, obviamente, pero también tiene muchas cosas buenas. Y en este caso me parece que ha aportado más de lo que ha empeorado la situación. Yo consumo muchos streamers, te puedo decir Cristinini, Magic, Auronplay, Ibai, The Gref, Perchita, tal. Y y en las donaciones siempre hay un patrón muy, muy común que precisamente habla de esto, de las situaciones personales que hay detrás del viewer o el espectador. Y muchos comentarios de donaciones, que lo suele cantar el bot, son: muchas gracias, me has ayudado a superar la depresión que tenía. O sea, estamos hablando de que unos chavales que se tiran jugando X horas o que están teniendo una charla con el chat o viendo vídeos y tal, ayudan a que la gente se evada. No han inventado el fuego, ni la rueda, pero han hecho que las mismas audiencias que se evadían con la televisión y con programas que pues, antaño funcionaban, que ahora no, pues puedan tener ese mismo tipo de evasión, pero en un entorno que a ellos les gusta. Y que al final, pues, insisto, no han inventado la pólvora ni nada, pero ayudan a que, joder, si tienen depresión, si necesitan evadirse un problema, si han cortado con su novio o novia, pues puedan decir, oye, tengo otro tipo de entorno en el que decir, mira, paso de pensar en esto y me voy a lo mío y tan tranquilito. Totalmente. Para ir terminando ya, te voy a preguntar, esto es muy idílico, puedes contestar tanto la parte práctica más racional como lo que te gustaría. Rocío, no hay nada es verdad. Todo es mentira. Todo es mentira. Es un programa también, ¿no? Todo es mentira. Pues eso, más racional o más idílico, lo que tú prefieras. ¿Qué esperas de la industria en los próximos 5 o 10 años? Ponte un límite. ¿Qué es lo que te gustaría ver y qué es lo que realmente crees que va a pasar? Me pediste que no diera muchos palos, pero... Es el momento. Es el momento. Para cerrar con fuerza. Creo que tienen que quitarse muchas caretas de en medio,
porque hay mucha gente que se le llena la boca hablando de videojuegos e eSport como adalides o la gran promesa que pueden traer un futuro increíble. Y en cambio todos son palabrería y chusma que se juntan en Twitter para decir se vienen cositas. Ya. Entonces me da mucha rabia porque dices, si se vienen cositas, no calientes tanto al personal y dímelo. Dime qué hay. Claro, pero luego el hype, el fenómeno masificación y demás. ¿Cómo se llama? El clickbait. El también. clickbait, hay mucho clickbait, efectivamente. Entonces, ¿qué espero? Si se van estas caretas, yo espero que la industria se profesionalice y quede mucho más seria y profesional. ¿Qué querría? Que hubiese un entorno mucho más serio, porque obviamente esto es como todo. Élite hay un porcentaje muy pequeño, mientras que mucha gente lo está intentando. Es otro porcentaje mucho más mayor. Pues si ese porcentaje más mayor, o por lo menos una parte de ese porcentaje más mayor, empieza a buscar unas estructuras más serias y que no se destapen cosas tan gordas como se están destapando en los últimos meses, de falta de pagos, de prostitución, de problemas con el alcohol, con problemas con drogas. O sea, al final es una industria como otra cualquiera y estas cosas pasan en todos lados. Pero claro, cuando aquí existe el factor de que estás trabajando también con personas que son menores, hay que tener mucho cuidado. Y obviamente las estructuras grandes, a lo mejor el mayor problema es falta de pagos, que está muy mal, pero no se lleva a un terreno tan pantanoso como es el de los otros temas. Pero en cambio, en los mentideros, en los recovecos más oscuros de Twitter, se oye y se escuchan cosas que no se ponen nunca en duda porque se sabe la experiencia que hay de clubes que están en desarrollo y que tienen unos problemas muy gordos detrás. Entonces, con que se profesionalice todo un poco, que la apuesta nacional sea por convertir esta industria de entretenimiento, tú no lo quieres catalogar de deporte, me parece bien, pero sabes que es una industria de entretenimiento que te genera millones al año, que se tome en serio, que se establezcan una serie de estructuras profesionales y laborales acordes a lo que está creciendo en torno a ello y que se tome en serio desde la parte de la administración, porque yo creo que falta mucho de eso, porque son 4 chavales que se juntan para jugar y hay equipos que a nivel mundial son top 6 del mundo en su categoría, que eso tampoco es fácil y no es solo de los chavales ese trabajo, sino de la organización que hay detrás. Pues ojalá podamos ver esta profesionalización en algún momento y que realmente se tome en serio este sector, porque me parece súper importante. Así que nada, Álvaro, ha sido un placer. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.